Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues nos toca continuar y comenzar un capítulo nuevo. No sin antes preguntarles si hay alguna pregunta, alguna duda, hay algo que no haya quedado claro de las sesiones pasadas, del capítulo anterior que fue evaluación de contratos financieros. O le damos para adelante y comenzamos. Dime. Ajá. No, la pregunta que nos comentas es, ¿será que siempre la base es la que va a dominar o va a ser la que vale más? Y la respuesta es no, no necesariamente. Sí puede ser un buen parámetro, pero no necesariamente. ¿Sale? Hay algunos tipos de cambio que a lo mejor si deciden como manejarse de manera opuesta. ¿Por qué? Porque quizá en algún momento la moneda de base era la que dominaba, pero después la moneda de denominación se volvió más valiosa. ¿Sí? Entonces, encontrarás algunos tipos de cambio en donde la moneda base sea, no sé, 0.8 de la moneda que denomina. Déjame ver si se me ocurre un ejemplo rápido. Vamos a ver. Por ejemplo, hay algunas cosas que siempre vas a ver. Por ejemplo, aquí tienes este tipo de cambio que es dólar-yen. ¿Sí? El orden te sugiere que el precio es de $1 y que cuesta 113, 114 yenes en este momento. ¿Sale? Entonces, hay algunas cosas que siempre puedes esperar. Por ejemplo, siempre puedes esperar que el yen sea una moneda que denomine. Porque si lo hiciéramos al revés, estaríamos viendo que un yen vale una fracción muy pequeña de dólar. 1 sobre 114 valdría esto de dólar aproximadamente, ¿no? Entonces, tendrías que andar cargando con muchísimos decimales. Por lo general, el yen, que es una moneda en sí misma devaluada, ¿sí? Esa se va a encontrar en denominación. Pero nota como aquí el dólar es moneda base. Y si yo me voy, por ejemplo, a otro que es libra dólar, el dólar es la moneda que denomina. Y si me voy, por ejemplo, a aquí, y aquí, por ejemplo, la libra es base, ¿cierto? Pero si me voy a euro-libra, el euro es base y la libra denomina. ¿Sí? Y mira cómo este tipo de cambio es menor a 1, lo cual quiere decir que la libra vale más que el euro. Sin embargo, aquí, bueno, no me está enseñando como más historia, déjame ver. Déjame ver si en esta página me muestra un horizonte más amplio. Por ejemplo, en esta página veo el horizonte de los precios que ha tenido el euro cotizado en la libra. ¿Sí? Y si lo notas, incluso por aquí, que son las pérdidas más grandes que ha tenido la libra,
perdón, el euro, ah, o aquí, que son las pérdidas más grandes que ha tenido la libra, en ninguno de los dos casos el euro libra ha estado arriba de un peso. Sin embargo, aquí, por ejemplo, domina el hecho de que el euro es más relevante a nivel internacional que la libra. Entonces, por eso la agarraron como base y la libra para denominarla. Entonces, no necesariamente siempre es la conclusión, la moneda que vale más es la que va a ser la base. Sí puedes pensarlo como un criterio que en la mayoría de los casos te va a servir, pero entonces la pregunta sería, ¿cómo sabes cuál es la moneda que vale más? Entre peso y dólar te la puedo creer, pero si yo te dijera, ¿qué es lo que vale más, la corona nórdica o la corona danesa? Ahí es donde valió, ¿no? Sí, por ejemplo, el tipo de cambio entre corona sueca y corona noruega está en .93. Entonces la respuesta es, la corona sueca vale más que la corona nórdica. Perdón, al revés, la corona nórdica vale más que la sueca. ¿Sale? Entonces, ese es el problema que podrías llegar a tener, que quizá tú no conoces la relación de orden que hay entre todos los tipos de cambio. Sin ir más lejos. O sea, ya no hablemos de esto tan exótico. ¿Qué vale más, un dólar americano o un dólar australiano? Podemos ver el tipo de cambio, australiano dólar, la que denomina es el dólar. Déjame ver. Ahora, fíjate, por ejemplo, en el caso del dólar australiano, por ahí del 2012 se encontraba el dólar australiano más arriba que el dólar de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, un dólar australiano vale menos que un dólar de Estados Unidos. Pero en algún momento el dólar australiano valía más que el dólar de Estados Unidos. ¿Sí? Um, entonces, no necesariamente la que vale más es la que va a estar siendo la base. Sí es un buen criterio, pero no es estricto. ¿Sale? De este me acuerdo mucho porque justo un exalumno mío y buen amigo se fue a estudiar a Australia y al principio estaba muy contento porque el CONACYT le pagaba su beca y a la hora de hacer la conversión, pues le iba muy bien porque, ¿cómo se llama? Ah, podía recibir más, o sea, el dinero le alcanzaba para más. Sin embargo, cuando el tipo de cambio de australiano se cayó, mientras estaba aquí era donde empezaba, entonces le iba bien porque recibía más dólares australianos por el dinero que tenía y después el resto de su maestría pues fue como difícil porque los dólares australianos le salían bastante más caros. Hace un par de años se fue a vivir a Japón y después de eso pues el tipo de cambio bajó otra vez, entonces él hubiera sido feliz de seguir estudiando. Pero bueno, creo que es más feliz dado que ahora tiene una novia japonesa, ¿no? Entonces, son unas por otras. Entonces, tal vez fue un poco más extenso de lo que esperabas, pero esa sería la respuesta. No hay un orden estricto y en algunas ocasiones va a ser la que vale más, la que denomina, en otras va a ser la que vale menos. Lo que sí es que cuando la diferencia es abismal, como con el yen,
definitivamente el yen va a ser el que domina. Normal, por ejemplo, esa sí te la puedo sentenciar. Prácticamente contra todo, el yen denomina. Incluso contra el peso mexicano. O sea, un peso te alcanza para 5.58 yenes. De pronto me entró la duda respecto al yuan, pero entonces también el yuan denomina, perdón, el yen denomina el yuan. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta de los precios para para contratos sobre activos financieros? Acciones, acciones con dividendos, discretos, continuos, tipos de cambio. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar con los contratos sobre commodities. ¿Vale? Con respecto a los contratos sobre commodities, vamos a tener una diferencia importante. Tan, tan, tan. Aquí está. Ah, y se manejan distinto por una razón en particular. Cuando tú hablas de los contratos financieros, estás hablando de acciones, estás hablando de divisas. Y por lo general, es muy diferente hablar de la comercialización de una acción que de la comercialización de un commodity. En commodities habíamos hablado que hay muchas cosas que son, por ejemplo, agrícolas, que son metales, que son energéticos, cosas extraíbles, ¿sí? Entonces, pensemos en algo como de este sentido. Ah, por ejemplo, aquí en esta tablita de precios que te presento, se están hablando de los contratos de precios futuros, perdón, los precios futuros de contratos sobre el maíz, sobre la soya, la gasolina, el petróleo en la mezcla Brent y el oro, ¿sale? Son precios del 2011. Si recuerdas, en los últimos años, inclusive el año pasado, hubo mucho escándalo respecto al precio del petróleo, ¿no? Y que el precio, hace 2 años, de hecho, en el 2016, y que el precio del petróleo, de hecho, había bajado mucho, ¿sí? Fue cuando nuestro excelentísimo presidente decidió promover la reforma energética y que el precio de la gasolina estuviera liberado de tal forma que siguiera el precio en los mercados internacionales, sobre todo de la gasolina y del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Quizá fue el peor momento para haberlo hecho, porque lo hizo cuando el precio estaba bajo. Entonces, llegó a estar por alrededor de los $40 por barril, ¿sí? Entonces, inmediatamente el precio empezó a subir y subir y subir. Y si te fijas, por ejemplo, en el 2011 el precio era $115, ¿no? Bueno, o bueno, arriba de $110. Entonces, no fue como la más brillante de las estrategias, porque pues, al fin y al cabo entonces cargas con toda esa subida de precios en contra de lo que tenemos que pagar como mexicanos. Pero bueno, más allá de eso, pensemos en todo esto en todo esto, o sea, pensemos en la gasolina, que es un galón de gasolina, pensemos en un barril de petróleo, pensemos en las onzas de oro, pensemos en los bushel. Bushel es una unidad de medida especial, ¿sale? Que equivale a 35.23 litros, ¿sale? Es un almacenamiento de mercancías normalmente agrícolas. ¿Ok? ¿Ok? Ah,
Entonces, por ejemplo, ves los precios de todas estas mercancías de acuerdo a diferentes unidades. Pero piensa en esto. Cuando hablamos de los contratos, de los activos que son financieros, ¿qué es lo que realmente es el activo? O sea, ¿qué es eso que estoy comprando o vendiendo? Es una acción, ¿cierto? ¿Y qué es una acción? O sea, yo sé que lo que representa la acción es una parte alícuota del capital social de una empresa, pero funcionalmente, ¿qué es una acción? Y como título, ¿qué es? Sí, es un título. ¿Ah? ¿Y cómo es ese bien? ¿Cuál es la parte tangible de ese bien? ¿Cuál es la parte tangible de la acción? La parte tangible de la acción es un pedazo de papel. Una acción es una hoja. Sí, te da, esa hoja te hace acreedor a una serie de cosas que son intangibles, a derechos patrimoniales y de control y de etcétera, dentro de una sociedad, dentro de una emisora. Sin embargo, siendo pragmáticos y enfocándonos en como en la practicidad, realmente una acción es una hoja de papel. Y hay hojas de papel que valen $500. ¿Sí? Hay empresas que son 1 millón de acciones, por ejemplo, o 10 millones de acciones. Piensa en el espacio que te representa almacenar 1 millón de hojas de papel. O sea, ¿has visto esos paquetes de 500 hojas? ¿Sí? Que es un ancho similar al que puede caber entre tu pulgar y tu índice sin hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Esos son 500 hojas. Duplícalo y son 1000. Y aunque suene como a mucho, pero 1000 veces eso son 1 millón. O sea, 1000 veces eso es algo que cabe perfectamente en un salón de clases. O sea, en un salón de clases, como en el que estamos, podrían caber, no sé, algunas decenas de empresas. O sea, aquí en este salón podrías almacenar lo equivalente a poseer varias empresas. Y siendo sincero, ¿qué se necesita para poder almacenar papel? Espacio. Si quieres, pongamos condiciones que nos permitan preservarlo en buen estado y un espacio bien ventilado y sin exceso de humedad. Y básicamente con eso vas a tener papel, pero nota esto, piensa en un espacio con esas características, ¿sale? Incluso puedes pensar en la Biblioteca del Vaticano si quieres, ¿no? El espacio más, eh, llamémosle, pues sí, con más control respecto a las condiciones para cuidado de papel, ¿sale? Entonces, imagínate que, ¿cuánto te cuesta tener una habitación de ese estilo? O sea, ¿cuánto te cuesta tener ese tipo de instalación? Ponle un precio. ¿$10 millones? Estoy exagerando, pero imagínate que fuera $10 millones. El tema es, y al igual que la Biblioteca del Vaticano, dentro de esa instalación de $10 millones puedes contener varios cientos de miles de millones. ¿Sí? Puedes contener billones de dólares de espacio. Y entonces el costo realmente es algo muy pequeño. Poniéndolo en perspectiva otra vez hacia acá. O sea, ¿cuánto te costaría rentar un espacio como el de este salón de clases? ¿5,000? ¿10,000 pesos? O sea, no lo pienses como salón de clases, piénsalo como bodega, como un espacio de almacenamiento. O sea, ¿10,000 pesos?
20, seamos exagerados. Sin embargo, por esos 20,000 pesos, dentro, puedes tener el valor equivalente a varios millones de pesos. Bastante más. Y entonces, el costo de almacenamiento es solo una cantidad muy pequeña comparada con la mercancía que está almacenada dentro. Sin embargo, cuando yo hablo de commodities, esta dimensión no se mantiene tan separada. Y entonces, todo lo que hemos hecho en contratos financieros prácticamente asume que el costo de almacenar las cosas es tan bajo que lo podemos despreciar. Es tan bajo comparado con la mercancía que estoy almacenando, ¿no? Piensa cuánto te cuesta almacenar una hoja. Prácticamente nada. Y hay hojas que valen 100, 200, 500 dólares. ¿Sí? Entonces, definitivamente es despreciable su costo de almacenar. Sin embargo, cuando yo hablo de maíz, cuando yo hablo de gasolina, cuando yo hablo de petróleo, esta dimensión ya no es tan grande. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de un barril, un barril de petróleo son 159 litros. ¿Sí? Aproximadamente son 42 galones, de hecho. Pero un barril de petróleo es esta cantidad. Entonces, si tú extendieras tus brazos y buscaras hacer un círculo, dejando entre tus manos un espacio similar al de tu torso, más o menos tendrías el ancho de lo que representa uno de esos barriles. Entonces, volviendo a la dimensión, ¿cuántos barriles de esos realmente podrías almacenar dentro de un espacio como en el que estamos? ¿50? ¿60? Siendo exagerado, ¿no? Y poniendo unos encima de otros hasta cierto punto, ¿no? Entonces pensamos que fueran 100, ¿sí? Entonces, en esos 100 barriles, sí empieza a haber una mayor separación. ¿Por qué? Pensemos en que cuesta 60 dólares cada barril. Estoy hablando de un valor de 6,000 dólares, ¿no? Puesto en pesos, 120,000 pesos. Y entonces, 120,000 pesos es lo que vale la mercancía que tendría almacenada en este salón. Ojo que estoy diciendo exagerado porque no sé y no creo que quepan 100 barriles aquí. Pero digamos que sí. Y entonces, volver al punto en donde yo te decía, 10,000 pesos o 20,000 pesos, se vuelve una cantidad importante. Es la sexta parte del valor de tu mercancía. Por supuesto que entonces el almacenamiento no puede ser despreciable en este punto. ¿Sí? Entonces, una de las características que hace diferente la evaluación de contratos futuros respecto a commodities es que los commodities por lo general tienen costos de almacenamiento que no son despreciables respecto a su valor. ¿Y por qué te digo esto? Porque entonces ya no te da lo mismo tener un commodity hoy que tenerlo en un año. Porque si yo el día de hoy, o sea, imagínate esto, yo voy a necesitar un barril de petróleo en un año, ¿sale? Comprarlo el día de hoy significaría que hoy tengo que empezar a tenerlo guardado y que hoy no lo voy a ocupar. Si lo quiero hasta dentro de un año es porque hasta dentro de un año lo voy a ocupar. Entonces lo voy a tener guardado, lo voy a tener ahí parado durante un año. Voy a tener que pagar el almacenamiento equivalente a un año por tener parado esa pieza de ese barril ahí. ¿Sí? Entonces, no me va a dar lo mismo pagar por él hoy que pagar por él hasta dentro de un año. ¿Te das cuenta? Suponiendo que el precio del petróleo es el mismito, ¿sí? Si yo hoy fijo el precio del petróleo a un año, o sea, imagínate esto,
Supón que el precio spot hoy y dentro de un año es el mismo. O sea, comprar el petróleo hoy vale $100 y comprarlo en un año también vale $100. ¿Sí? Pero si yo hiciera un acuerdo contigo en donde yo me comprometo a comprártelo dentro de un año, ¿sale? Estoy casi seguro que tú no quisieras que el precio siguiera siendo 100, porque tú vas a tener que pagar por el almacenamiento de ese barril. Y entonces lo tienes que tener ahí quietecito porque sabes que dentro de un año voy a llegar yo y te lo voy a comprar. Y tú no vas a estar dispuesto a perder dinero solamente para que yo pueda tener mi barril de petróleo cuando yo lo quería. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que harías en esa situación? Más que una renta, esa renta o ese costo de almacenamiento que tú tuviste que pagar, fijo o variable, ¿qué es lo que vas a hacer con él? Me lo vas a cobrar, por supuesto. Me lo vas a cobrar. ¿Sí? Entonces yo, cuando acuerde contigo, muy probablemente no vamos a acordar un precio de 100. Vamos a acordar el precio de 100 más lo que sé que te haya costado almacenarlo. ¿Te das cuenta? Para que entonces tú no acabes poniendo el almacenamiento. Entonces, una parte tendrá que ver con estas razones que hacen que yo no quiera tener el activo de inmediato y que prefiera tenerlo en el futuro. ¿Ok? Todas estas razones vamos a englobarlas con la idea de almacenamiento. ¿Sale? Pues vamos a pensar que almacenamiento es todo aquello que a mí me represente una situación por la que yo prefiriera tener el activo en el futuro en lugar de tenerlo el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir anotando estas ideas. Diferencias entre activos financieros y commodities. Costo de almacenamiento. ¿Ok? Van a ser razones para tener el activo en el futuro en vez de hoy. ¿Sale? Yo prefiero tener el activo del futuro en lugar de hoy porque entonces de esa manera no tengo que pagar, por ejemplo, el almacenamiento. ¿Sí? La renta del espacio de la bodega en donde guardo esa mercancía. Ahora, hay muchas otras cosas que también puede haber. Por ejemplo, podemos pensar en seguros. ¿Sí? Como lo vas a tener guardado, puede ser que te lo roben. Entonces, es probable que tú contrates una póliza de seguro, de tal forma que si te llegan a robar la mercancía, el seguro intervenga ahí y te la reponga, ¿no? Por decir algo, o te dé una compensación al respecto. Entonces, ese seguro que yo estoy pagando, pues también te lo voy a cobrar a ti. Y entonces, si yo tengo el activo en el futuro, ya no tengo que pagar el seguro. Por lo tanto, el pago de un seguro es una razón por la que yo quiero tenerlo en el futuro en lugar de hoy. ¿Te das cuenta? Es un costo de almacenamiento. Dentro de las mercancías que platicamos en la tablita, tenemos cosas como, por ejemplo, el maíz. Y ahora, imagínate el maíz almacenado. ¿Cuál es un problema de almacenar maíz? ¿Por qué? Porque si no lo cuidas, ¿qué pasa?
se echa a perder. Y aunque lo cuides, va a haber una parte que se echa a perder. A eso se le conoce como merma. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Las mermas, de cierta manera, son perjudiciales. ¿Por qué? Porque representa que yo dentro de un cierto tiempo voy a tener menos de lo que yo deposité originalmente. ¿Sí? Yo deposité 1 tonelada, pasa un año y resulta que de esa tonelada se me echaron a perder 100 kilos. Entonces me quedan 900. Ajá. Eso es un costo. Porque si yo no lo hubiera tenido el día de hoy, no se me hubiera echado a perder a mí y no sería yo el que dejó de tener estos 100 kilos. Y entonces, este almacenamiento o esta merma, ¿qué sería lo justo? Que te la cobrara también. Es un costo de almacenamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, todo aquello que sea una razón por la cual yo prefiera tener el commodity en el futuro en lugar de tenerlo el día de hoy, vamos a entenderlo como un costo de almacenamiento, el cual es una diferencia importante entre los futuros financieros y los futuros de commodities, o el trabajo con activos financieros y el trabajo con commodities. El segundo es la conveniencia. Y esta la vamos a entender como razones para tener el activo hoy en vez de en el futuro. O sea, fíjate cómo funcionan al contrario. Las conveniencias son razones por las cuales yo prefiero tener el activo hoy en lugar de en el futuro. A ver, si habláramos de un activo financiero, ¿por qué preferirías tener una acción desde ahora en lugar de tenerla en el futuro? No sé si en el futuro vale más. ¿Por qué prefieres tenerla ahora que en el futuro? Para ir cobrando los dividendos. Precisamente. El pago de dividendos es una conveniencia para las acciones. Sin embargo, en sí mismos, los commodities no te pagan dividendos. No es como que de pronto tú puedas agarrar y sacar un galón de gasolina dentro de o un galón de petróleo de tu barril y que pase el tiempo y que tu barril otra vez se llene. ¿Te das cuenta? Sin embargo, sí hay una serie de razones por las que tú pudieras preferir tener los commodities hoy en lugar de mañana. ¿Sí? Por ejemplo, yo prefiero tener hoy naranjas en lugar de mañana porque eso me permite poderlas utilizar desde ahora. ¿Sí? Y entonces en lugar de cargar con la merma, yo voy consumiendo las naranjas, voy reponiendo las naranjas y gracias a irlas consumiendo puedo desarrollar una actividad productiva. Por ejemplo. Una conveniencia es que puede ser que haya más mal clima, que haya plagas, que haya escasez. ¿Sí? Porque estamos hablando de cosas que salen de agricultura, por ejemplo. Y entonces, ¿qué tal que el día de mañana no se puede cosechar maíz? O que el día de mañana hay heladas y no se produce tanto. O que cae una plaga y que hay cosechas que se echan a perder. ¿Lo notas? Entonces, ¿qué ocurre? Tener el maíz desde hoy me es conveniente. ¿Por qué? Porque gracias a tenerlo hoy, yo no tengo que sufrir el efecto de esas plagas, de esos malos climas, de esa escasez. ¿Lo vas viendo? Entonces, similar a lo que pasa con los dividendos en las acciones o a los intereses en los tipos de cambio, cuando yo hablo de commodities voy a tener las conveniencias, que son razones por las cuales yo voy a preferir tener el activo hoy en lugar del futuro. ¿Sale? Entonces, fíjate, por ejemplo, bueno, antes de pasar a la tablita otra vez, fíjate, por ejemplo, en la estructura que trabajamos anteriormente. F0T es igual a S0 por E a la R menos delta por T. ¿Cierto?
Y entonces decíamos que esta delta se comporta como ¿quién? Para los commodities. Los commodities no te pagan dividendos, ¿cierto? Pero ¿qué sí era lo que te pagaban? La conveniencia. Entonces, en lugar de trabajar con una delta, voy a pensar en la conveniencia. ¿Sí? Ahora, si el almacenamiento es el efecto contrario a la conveniencia, ¿qué crees que debería de haberse modificado aquí? ¿Cómo incorporarías el concepto de el almacenamiento en esta expresión? La conveniencia ya vimos que estaría aquí en lugar de la delta, ¿cierto? ¿Qué harías para incorporar el efecto del almacenamiento? ¿Perdón? La R no, porque la R es la tasa de interés. Y- ¿Perdón? O agregar otro valor. ¿Cómo sería agregar otro valor, Capi? Cuéntame. Ajá. Hijo variable. Ujú, Si es variable, podemos agregar otra variable, por ejemplo, A, que es nuestro costo de almacenamiento, ujú. al valor futuro. Y si no, sería, si fuera fijo, ¿Cómo lo agregarías? A ver, cuéntame. ¿Cómo quedaría la expresión para ti? F0T sería igual a qué? Ajá, S0, E, a la F menos menos la conveniencia, vamos a llamarle C. Ajá, más ajá, y le voy a llamar lambda por T. Perfecto. Justo así. ¿Qué pasa? Reconociendo que la conveniencia es el efecto similar a los dividendos, y son razones por las que prefiero tenerlo hoy en lugar de en el futuro, ¿sí? La lambda tiene el efecto contrario, o sea, el almacenamiento tiene el efecto contrario. A todos estos conceptos de almacenamiento se les engloba bajo el nombre de lambda, ¿sale? Entonces voy a hacer solamente un pequeño cambio aquí. Por hábito, se acostumbra más lambda menos n. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que o sea, que la tasa de interés puede ser pensada en cierta forma como un costo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque si yo compro la mercancía hoy, necesito pedir dinero prestado y por pedir ese dinero prestado tengo que pagar intereses. ¿Te das cuenta? Entonces, la tasa de interés en esencia funciona también como un costo de almacenamiento. Por eso está bien que le estemos tomando el costo de almacenamiento como en positivo. Va en la misma dirección de la tasa de interés. Hace que la mercancía se vuelva más cara en el futuro. Porque así como te cobro los intereses a ti, porque no los tuviste que pagar, también a ti te cobro los almacenamientos. Y como tú no recibiste esas razones buenas para tener la mercancía, te descuento. ¿Te das cuenta? Entonces no voy a hacer mucha demostración y deducción al respecto porque la lógica de construcción es la misma de lo que hemos estado haciendo y me interesa más que conceptualmente entendamos qué significa que al final mi fórmula para calcular commodities sea esta. Va a ser S0 por E a la tasa libre de riesgo más la tasa de los costos de almacenamiento menos la tasa de conveniencia multiplicada por T. Entonces, una vez más, es lo mismo que hemos estado trabajando, es la misma fórmula. Cuando hablo de activos financieros, su costo de almacenamiento es de activos financieros prácticamente cero, porque su costo es muy pequeño comparado con lo que vale la mercancía. Y su tasa de conveniencia es la tasa de dividendos. Entonces, este caso que acabamos de generar es un caso más global que lo que teníamos en la fórmula anterior.
sea, esta fórmula roja es más global que la fórmula morada que tenemos arriba. ¿Te das cuenta? Más general, pues, más que global. Y entonces, la forma en la que existen el costo de almacenamiento y el costo de conveniencia van a determinarse de diferentes formas. No necesariamente es algo uniforme, porque también aquí entran elementos como la temporalidad en la que se producen las mercancías. No todo el tiempo puedes encontrar todas las cosas. Petróleo y gasolina sí, pero no todo el año puedes encontrar mandarinas. No todo el año puedes encontrar maíz. Hay ciertos momentos donde se cosecha y ciertas cosas que esperar. Hay ciclicidad en sus precios. O sea, hay momentos en el año donde hay ciertas mercancías que específicamente se vuelven más baratas y otras que se vuelven más caras. Siempre pasa. Entonces, fíjate, por ejemplo, en esta tabla otra vez de precios. Eran las cotizaciones para el 17 de marzo del 2011 en diferentes activos como el maíz, la soya, gasolina, petróleo y oro. Fíjate, por ejemplo, qué es lo que está pasando en el maíz. En abril no hay precios. ¿Qué significa esto? Que un contrato que expira en abril no hay. O sea, estamos en marzo del 2011 y para abril de ese año no hay un contrato que expire en esas fechas. Pero para mayo sí hay. Entonces, si yo el 17 de marzo quisiera garantizar que el 31, de mayo, pueda comprar un bushel de maíz, entonces ese bushel de maíz me va a costar 646.50 centavos. O sea, $6.465. Los 35 litros de maíz. ¿Me va siguiendo? O sea, 2 cubetas de maíz valen $6.465. Para junio no hay, pero para julio sí. Entonces yo el 31 de julio, si quisiera hoy, 17 de marzo, garantizar que el 31 de julio pueda comprar maíz, el precio al cual lo puedo garantizar es de 653.75. Es un precio más alto, ¿ya viste? 646 subió a 653. En agosto no hay, pero hacia septiembre son 613, ¿ya viste? Entonces, de aquí a aquí, el precio subió. De aquí a aquí, el precio bajó y bajó mucho. Bueno, no, así como lo puse es igual. Bajó, ¿cierto? Y de 613, nota que en octubre y en noviembre no hay, pero para diciembre me costaría 579. Entonces aquí bajó. ¿Ya viste? Entonces el precio hizo una cosa como así, subió, bajó y bajó. En este otro, en la soya, 35.43, el precio subió. 43 a 21, el precio bajó. 21 a 2, el precio baja. ¿Ya viste? Pero ¿qué ocurre? Aquí son en el mismo mes, aquí son en el mismo mes, aquí son, pero aquí ya no. En esta parte ya no fueron iguales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el maíz y la soya tienen temporalidades diferentes. O sea, la soya la tengo un mes sí, uno no. Un mes sí, uno no. Un mes sí, uno no. ¿Te das cuenta? Mientras que la gasolina, pues la tengo en todos. El petróleo lo tengo en todos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver qué es el efecto que se está notando. Voy a borrar estos dibujitos que hice. Y entonces veo, por ejemplo, 95.03 a 95.63. El precio subió. 95.63, 94.91 bajó. 93 bajó. 81 bajó. 89 subió. 77 bajó. 75 bajó. 64 bajó. ¿Te das cuenta? En el petróleo. Bajó, bajó,
bajó, bajó, bajó, bajó y bajó. ¿Sí? En el oro, sube, 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 sube y sube. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando veíamos lo que pasaba en contratos financieros, el precio futuro siempre era o más grande, y entre más lejos era más grande, o más pequeño, y entre más lejos era más pequeño, siempre. O sea, no pasaba esto de que a veces subía y a veces bajaba. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta clase de mercados que estamos experimentando, intervalos de tiempo en los que los precios están subiendo e intervalos de tiempo en donde los precios están bajando, vamos a hablar de ciertas tendencias en los mercados. Cuando los mercados están subiendo, vamos a decir que se encuentran en contango. Contango es una situación de mercado en la que los precios están subiendo. Entre más adelante en el tiempo estoy buscando el precio futuro. Y por eso empecé la clase como la empecé, contango. ¿Sí? Mientras que cuando ocurre lo contrario y los precios están consistente bajando, eso se va a llamar backwardation. Y necesariamente te guardas tu commodity que tú compras como tal. ¿Cómo será? Yo compré el barril 30 de petróleo. No. ¿Me vas a guardar el barril 30? No. ¿Por qué? Porque justamente esa es la definición de commodity. Te da lo mismo que sea el barril 30 o el barril 50 o el barril 25.2. Un barril de petróleo es lo mismo que otro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que parte de la definición de commodity era una mercancía que no tiene proceso o que su proceso ha sido tan poco que no se puede llegar a una distinción? ¿Sí? La leche, pues tiene procesos. O sea, puede ser el proceso de ultrapasteurización, por ejemplo. Pero cuando la leche se convierte en queso, ya no es lo mismo, porque no es lo mismo el queso manchego, no es lo mismo el queso brie, no es lo mismo el queso Gouda, babas, paste, etc. ¿Sí? Entonces, ese producto ya tiene suficiente proceso como para que sí se vuelva distinguible. Y no va a ser igual el queso manchego de la Villita que el de Nochebuena, que el de Lala, que el de etcétera. Entonces ya se vuelve mucho más diferenciable. ¿Sale? Hasta leche, pues todavía es indistinto. ¿Ok? Entonces, ajá. Como en el caso de la parte de los bancos, que tú le das tu dinero y tú inviertes. Y pues tú no sabes si fue los mismos billetes que diste o no son los mismos billetes. Tienes la certeza de que no es el mismo billete. O sea, el billete que tú depositaste, suponiendo que como tal algo físico lo llevaste a la caja, definitivamente que el billete que tú depositaste no es el que te están devolviendo. ¿Te importa mucho? No, porque sirven igual. Lo mismo pasa con los commodities. ¿Sale?
Algunos datos interesantes o cosas que vas a encontrar chistosas. Por ejemplo, si tú lees el capítulo de tu libro, te vas a encontrar esta lectura acerca de algunos futuros que son ilegales. Uno pudiera pensar que se puede hacer futuro respecto a prácticamente cualquier cosa, sin embargo, en algunas legislaciones se han determinado algunos futuros ilegales. Por ejemplo, aquí te explican por qué en Estados Unidos es ilegal tener futuros sobre cebollas. ¿Sí? Esa cara que haces, échate un clavado a esta lectura. O sea, te explican por qué los productores de cebollas no querían que se crearan como, futuros respecto al precio de la cebolla. Y entonces hicieron una propuesta en el Senado de Estados Unidos para que fuera ilegal hacer contratos futuros sobre cebolla. Por aquí vas a encontrar cosas también como, por ejemplo, hay tickets para películas y cosas así. O sea, no puedes hacer tampoco futuros para precios de eventos, de películas, de espectáculos, tickets. ¿Sí? Eso tampoco puede hacerse, es ilegal. Entonces, darle una leída, está como bastante interesante esto acerca de algunos futuros importantes. Bueno, se me estaban olvidando estos elementos que de alguna forma lo platicamos cuando, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de ventas en corto, ¿sale? Pero de alguna forma están aquí. Por ejemplo, cuando tú haces lo contrario, haces ventas en corto, tienes tasas de arrendamiento, ¿cierto? Entonces, una tasa de arrendamiento es una razón por la cual, fíjate, el cobro de la tasa de arrendamiento es una razón por la cual tú prefieres tener el activo hoy o en el futuro. ¿Por qué? Ajá. Bueno, sí, también puede ser la persona que... Fíjate, la tasa de arrendamiento iba al contrario que la tasa de interés, ¿te acuerdas? Entonces, yo elijo, como nada más englobártelo en estos dos conceptos, el arrendamiento y la conveniencia. ¿Por qué? Porque hacia allá es donde se van a ir moviendo los efectos. Hacia subir el precio, arrendamiento, o bajar el precio, conveniencia. El hecho de que haya una tasa de arrendamiento es una conveniencia. Primero que nada, porque va al contrario de la tasa de interés. ¿Sí? Segundo, porque si yo tengo el activo hoy, lo puedo rentar y cobrar la tasa de arrendamiento. ¿Te das cuenta? Entonces la tasa de arrendamiento es una tasa de conveniencia esencialmente. No te mates, Capi, no te mates. Entonces, a ver, solamente recordando algo de terminología, porque de hecho ya muchas de esas cosas las platicamos en el capítulo 1 cuando hablábamos de los commodities. Ahorita ya hablamos de contango y backwardation, ¿no? Hablábamos que los commodities pueden ser clasificables en extraíbles y renovables. ¿Qué significa que sean extraíbles? Básicamente es una palabra elegante para no sentirnos fatalistas al decir que estos activos no se renuevan. ¿Sí? Estamos hablando de metales preciosos, estamos hablando de metales en general, estamos hablando de petróleo, de gas natural, de gasolina. ¿Sí? Y los renovables van a ser los que tienen que ver con agricultura y ganadería, por ejemplo. Vemos que también puede ser activos primarios o secundarios. ¿Sale? Primarios que no han recibido nada de proceso. O sea, lo que sí nosotros en español le llamamos materias primas. Pero commodity secundario es aquel que ya ha recibido algo de proceso sin que lo haya vuelto distinguible, diferenciable. ¿Sale? Y bueno, algunas unidades de medición. Un barril son 42 galones. ¿Sale? Aproximadamente 160 litros. Un bushel es una medida para mercancías
secas y son 2.150 pulgadas cúbicas, aproximadamente 35 litros. ¿Sale? Acuérdense también que ya habíamos platicado que los metales preciosos se miden en onzas Troy. Una onza Troy pesa 31 gramos. Todo lo demás mercancía que se pese en onzas, que no sean metales preciosos, son onzas avoirdupois, que son aproximadamente 28 gramos. Así escribe avoirdupois, por cierto. ¿Sale? Bueno, si te fijas, aquí está presentando la expresión a la que llegamos ahorita, ¿sale? Que es la versión simplificada de el precio futuro de un commodity. Charan chan chan. Te habla un poquito el libro acerca de algunos commodities y de consideraciones especiales que tienen, como el oro, el maíz, los energéticos como electricidad, petróleo, gasolina, gas natural. Pero, esencialmente, bueno, aquí hay otra. No, esa fue en otro capítulo, olvídalo. Esencialmente, lo que necesitas saber de los commodities, pues básicamente es esta expresión. ¿Cómo voy a hacer yo para poder determinar el precio de un commodity? Voy a utilizar la fórmula 615 del libro, que es la que, la adaptación de la fórmula 615 del libro, que es la que justamente platicamos aquí en las diapositivas. ¿Sale? Y que de alguna manera incluye los conceptos de la tasa de almacenamiento, perdón, los costos de almacenamiento y la tasa de conveniencia. ¿Sí? Esencialmente, esto es capítulo 6. ¿Sí? Sí, o sea, fíjate como lo importante del capítulo 6 es ver esta fórmula, o sea, que es una fórmula que es lo mismo que lo que hemos estado trabajando, solamente que incorpora los elementos adicionales de entender las conveniencias y los almacenamientos. ¿Correcto? Entonces, a ver, hagamos unos cuantos ejercicios para ir fijando estas ideas, ¿te parece? Entonces, a ver, por ejemplo, pensemos en que yo tengo una tasa libre de riesgo. A ver, estoy a 17 de marzo, ¿cierto? Para mayo, estoy hablando de 2 meses. ¿Te cuadra, sí o no? Voy a obviar la fecha 15, pero pensemos que hay de marzo a mayo hay 2 meses. Entonces, F 0,2 sería igual a 646.50. ¿Estamos de acuerdo, sí o sí? Y F 0, julio, marzo, abril, mayo, junio, julio. Son 4 meses, ¿estás de acuerdo? Entonces, F04 va a ser igual a 653.75. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a pensar que la tasa libre de riesgo es del 3% anual. ¿Sale? Y que el costo de almacenamiento del maíz lo vamos a representar como un 5% también anual. Entonces la pregunta es,
cuál es la tasa de conveniencia que tenemos en este mercado. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Convierto, voy para allá. Ya están en continuamente compuestos. Voy a dejarlo por ahora pensando así. ¿Sale? Entonces, me doy cuenta que esta primera expresión tiene que surgir de S0 por E a la R más lambda menos C por T. ¿Cierto? Es decir, S0, la cual no conozco, por E a la R 0.03 más 0.05 menos C, que es la que desconozco, por T, que son 2 doceavos. En la de abajo voy a tener S0 por E a la 0.03 más 0.05 menos, ¿qué cosa? C por 4 doceavos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, el problema es que no conozco ese 0. Pero pregunta, ¿la necesitas? No, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Divido uno entre el otro. Por ejemplo, 6.53 entre 6.43. Tiene una razón de ser lo que estoy haciendo, ¿eh? S0 por E a la 0.03 más 0.05 menos C por 4 doceavos entre S0 por E a la 0.03 más 0.05 menos C por 2 doceavos. ¿Estás de acuerdo? Es decir, S0 se cancela con S0 y la E, si te fijas, me va a quedar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. El exponente de arriba es X por 4 doceavos y X por 2 doceavos es el de abajo. Entonces realmente me queda 4 doceavos menos 2 doceavos. Son 2 doceavos por X. ¿Estás de acuerdo? Entonces 653.75 esencialmente es 646.5 por E a la 0.03 más 0.05 menos C por 2 doceavos. ¿Sí? Es decir, para llegar yo a este precio futuro en 4 doceavos, puedo tomar el precio futuro en 2 doceavos y acumularlo o desplazarlo como si este fuera el S0 y estuviera solamente 2 meses hacia adelante. ¿Ya viste? O sea, este es, digámoslo así, como la acumulación de 2 doceavos. ¿Ya viste? Y bueno, más allá de eso, y buscando resolver, ¿qué hago? 653.75 entre 646.50 me da 1.1. Saco logaritmo natural de esta expresión. Y este resultado lo multiplico por 12 entre 2. Entonces, 0.0669 debería de ser igual a 0.03 más 0.05 es 0.08 menos C. Por lo que C debería de ser igual a 0.08 menos 0.069. Es decir, la tasa de conveniencia en este caso es de vamos a ponerle 0.13.1. O sea, 1.31% aproximadamente. La tasa de conveniencia implícita en esta tabla de mayo a julio para el maíz, suponiendo esta tasa libre de riesgo y esta tasa de almacenamiento, sería de 1.31. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no?
Ok, te voy a pedir entonces que encuentres la tasa de conveniencia. Es más, sí, bueno, otra vez, es más, te voy a pedir que calcules la tasa de almacenamiento de mayo a septiembre, no, de mayo a noviembre en la soya. Entonces, F para mayo, vamos a ponerle así, es de 1335.25 y F para diciembre, no, para noviembre, 132.25. 1302.25. ¿Correcto? Entonces, pensemos que la tasa libre de riesgo es del 2% anual. ¿Sale? Y te voy a pedir que encuentres el valor de lambda menos C. ¿Sale? Lambda menos C en este intervalo de tiempo. Ok, vamos a dar unos minutitos para que lo resuelvas. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, siguiendo un poquito la lógica de lo que nos pasó en el ejercicio anterior, o sea, lo que tendríamos que hacer es básicamente pensar que el precio de diciembre tendría que ser el precio de mayo, por E a la R más lambda menos C por la diferencia de meses. Entonces, mayo sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos hablando de 7 meses, ¿cierto? 3 por 7, 12avos. Y ya sustituyendo son 1302.25, va a ser igual a 1335.25 por E a la 0.02 más lambda menos C por 7 doceavos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1302.25 entre 1335.25. A este resultado le saco el logaritmo natural, ¿verdad? Lo multiplico por 12 entre 7 y entonces el 0.02 se lo paso restando. Entonces, lambda menos C debería ser igual a... Mira qué bonito me quedó. Menos 0.063, es decir, menos 6.3%. Es decir, sea lo que sea que valga el almacenamiento, la conveniencia es 6.3 veces, perdón, 6.3% más. O sea, si yo tuviera un costo de almacenamiento del 10%, la conveniencia es de 16.3. ¿Ok? Ahora, cuando yo conozco las tasas de manera explícita como esto, perdón, cuando yo determino las tasas de manera implícita como esto, está súper bien. Ahora, pensemos en hacer un poquito de juegos con esta situación. ¿Sale? Voy a copiar estos mismos datos y hagamos otro ejercicio. ¿Sale? En donde yo te diga, ¿sabes qué? Lambda es igual a 10% anual y la tasa de conveniencia es del 15%. Vamos a hacer una diferencia mayor. La tasa de conveniencia es del 5% anual. ¿Sale? Mi pregunta es, ¿qué harías
en esta situación. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, realmente lo que tendríamos que hacer es calcular el precio teórico que debería tener en diciembre. O sea, el precio de diciembre, teóricamente, debería de ser el precio de mayo, 1335.25 por E a la R, 0.02, más lambda, 0.10, menos C, 0.05, por T, que habíamos dicho de mayo a diciembre son 7/12, ¿cierto? Entonces, sería 0.02 más 0.1 menos 0.05 por 7 entre 12 y lo elevo a esto y lo multiplico por 1335.25. El precio debería de ser, teóricamente, 1390.90. ¿Sale? O sea, checa, a lo mejor ahí hay algún redondeo y demás, pero yo estoy usando todos los decimales que guarda la calculadora. ¿Sale? Entonces el precio debería ser de 1390, sin embargo, el precio es de 1302. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir en este caso? De manera directa, me voy corto y a futuro, largo. ¿Qué significa esto? Pues yo hago una venta en corto el día de hoy respecto a esta mercancía. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener 1335, me voy a ganar la tasa libre de riesgo y la tasa de almacenamiento, voy a pagar la tasa de conveniencia y al final voy a recibir, mi dinero se va a convertir en 1390. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como te pedí prestado, ¿sí? Como te pedí prestado el activo y lo vendí, resulta que a ti te voy a pagar la conveniencia porque tú dejaste de poder utilizar ese beneficio de tener tu activo. Pero resulta que porque yo te estoy pidiendo prestado, te estoy haciendo ahorrarte el almacenamiento y la tasa de interés. ¿Te das cuenta? Entonces, como te hago ahorrarte el almacenamiento y la tasa de interés, yo recibo 12%. Y como te debo la tasa de conveniencia, te pago 5. Entonces, al final es como si yo recibiera 7. Mis 1335 se convierten en 1390 y tomo esos 1390 y con ello pago 1302 del contrato futuro. ¿Cierto? Entonces son la utilidad sería 1335, perdón, 1390.90 menos el precio que aparece en el mercado de 1302.25. Aquí borré pero menos 1302.25. Entonces mi ganancia es de 88.6512. Vamos a dejarlo. Por cada que estoy trabajando aquí. Por cada bushel con el que haga este movimiento, estoy ganando 88 centavos. ¿Sale? Normalmente un contrato se compone de 100 bushels. Entonces son $88 lo que estaría ganando con este movimiento. Ya en un contrato completo. ¿Sale?
¿Preguntas hasta acá? ¿Va quedando claro? Ya, la próxima clase solamente voy a incorporar como algunos elementos de qué pasa cuando los costos de almacenamiento o de conveniencia los tengo expresados como una cantidad fija y no como una tasa, ¿vale? ¿Cómo se incorporarían en esta fórmula? Pero fuera de eso terminaríamos el capítulo 6 con todavía algunos ejercicios y pasaríamos al capítulo 7 que es futuros de tasa de interés. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues ya esta última parte del curso es muy rápida, ¿verdad? Estamos avanzando velozmente en los capítulos. Les agradezco mucho a todos estar presentes y les mando un saludo. Espero verlos pronto, ¿vale? Excelente semana a todos.